Hola, ¿qué tal? Amables seguidoras y seguidores de su programa Enfoque Jurídico. Su servidor, Alfonso Suaste Puerto, conductor de este programa, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de Grupo Integral del Bajío en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Patricia Ruiz Frías. Ella es jueza de oralidad familiar en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Cursó su licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Tiene una experiencia de más de 25 años en el ejercicio profesional y también como juzgadora, además de ser docente. Licenciada, le doy la más cordial de las bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un privilegio participar en este tipo de eventos, en este tipo de charlas, poniendo énfasis en conocimientos para compartir y para que todos los apliquemos. Claro. Pues le reiteramos nuestro agradecimiento y pues sin más preámbulo, ¿qué le parece si comenzamos con el tema que precisamente es los derechos humanos en el procedimiento familiar, los retos tanto para los litigantes como para los impartidores de justicia? Adelante. Y comenzaría pues para que nos haga el planteamiento sobre la sensibilización y la percepción de las autoridades judiciales, así como de los abogados, en cuanto a los derechos de las personas involucradas en los juicios familiares. Sí, claro, cómo no. Primeramente, debo comentar qué significan los derechos humanos y a partir de ello, bueno, pues plantear esta sensibilización. Sí. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas y libertades intrínsecas de la persona humana. Sí. Tiene como punto de partida, como principio y fin, la dignidad humana. Como reto para las personas juzgadoras y para los abogados litigantes, es conocer precisamente este ámbito tanto psicológico como incluso hasta antropológico y social de lo que significa la dignidad humana, para entender justo las emociones que tienen las personas que son los justiciables que acuden, por ejemplo, a un juicio familiar para que se les resuelva su conflicto. El reto de las personas juzgadoras y de los abogados consiste entonces precisamente en que tenga un nivel de empatía para ponerse en el lugar de las personas y poder así ayudarlas, no precisamente como psicólogos, porque bueno, ese es propio de la rama de la psicología, pero sí comprender muchos aspectos de sus emociones. Sí. Se toma esto en cuenta porque en el ámbito familiar hay diversidad de tipología de conflictos. Sí. Podemos encontrar conflictos, por ejemplo, de intereses, conflictos en una relación en sí, conflictos de valores. Y estos tienen mucho que ver, primero, con el hecho de que ambas partes en conflicto no tienen comunicación entre sí, tienen nula comunicación. Y el conflicto se acrecenta y, bueno, las personas empiezan a tener malos entendidos porque con la nula comunicación entre ambas partes se pone más difícil una solución.
También encontramos conflictos en donde sí se tiene comunicación, pero es muy poca. No es una comunicación completa. A veces no se tiene la información necesaria y se tiene una perspectiva egoísta de cómo solucionar el conflicto. O sea, una de las partes o ambos tienen tan cegada la situación de sus emociones porque se presenta el odio, el rencor, incluso amenaza, incluso intereses, y se empieza el conflicto empiezan ellos a desgastarse y empieza a complicarse. Eso es lo que tenemos dentro de los conflictos familiares, y es muy importante que las personas juzgadoras y los abogados litigantes conozcamos esto, el sentir de las personas, ponernos en su lugar para que de ahí precisamente podamos ayudarlos con soluciones que no de futuro, a lo mejor en el juicio, sino del presente que les sirva para su futuro. Y en esta tarea considero que el papel del litigante pues juega un papel de gran importancia, ¿no? Para que precisamente las posiciones de las partes pues no se polaricen más de lo que inicialmente llegan cuando someten a conocimiento de ustedes pues una controversia familiar, ¿no cree? Así es, la idea es de que el reto para el abogado es que se solucione el conflicto de forma pacífica y armónica, ya sea a través de la mediación o a través del dictado de una sentencia, pero precisamente para efectos de cumplir esa sentencia es necesario que no existan esos polos. Es correcto. Respecto de este tema, ¿se requiere conocimiento de los derechos? Hay que ver o estar conscientes de la importancia de conocerlos y supongo que también de saber sus fuentes. Sí, así es, efectivamente. A partir de las reformas de junio del 2011, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el constituyente permanente modifica este espectro de derechos humanos, y no solamente los encontramos en la propia Constitución, sino también en los tratados internacionales. Entonces, el reto del abogado y de las personas juzgadoras es conocer precisamente esas fuentes y conocer las observaciones, por ejemplo, de las convenciones de los tratados internacionales, por ejemplo, de la CEDAW o de la Convención de los Derechos del Niño, que nos dan la pauta a seguir. ¿Qué es lo que dicen ellos de cómo se tiene que aplicar precisamente esas herramientas para poder hacer efectivos esos derechos o poder garantizarlos? Ese es un reto muy grande, pero es necesario. Es necesario tanto para el litigio como para las personas juzgadoras se apliquen estas herramientas durante el proceso, como en sentencia y después de ejecutoriada la sentencia. Y bueno, esto que comenta usted de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que data del año 2011, coincide también curiosamente pues con la reforma al Código de Procedimientos para el Estado de Guanajuato, con la implementación de los juicios orales familiares, ¿no? Entonces ahí se dio esa coincidencia de este tema. ¿Cómo han podido ustedes como jueces embonar o llevar en la práctica para resolver las controversias todo ese esquema de derechos humanos que data del 2011 con los juicios orales, licenciada? Primeramente, debemos de tomar en consideración que el
juicio oral familiar fue diseñado para que sea pronto y expedito en cuanto a su resolución. Y sobre todo las cuestiones de las medidas, que se estén despachando y ejecutando justo en el momento preciso en que las personas justiciables las solicitan, en el menor tiempo posible. Hablamos hasta de menos de 24 horas. Por ejemplo, bueno, platico una experiencia, no fue aquí, fue en Celaya. En Celaya ocurrió que a una mujer que acababa de concebir, de tener a su bebé, estaba recién nacido y se lo quitaron prácticamente de sus brazos. Una persona que creía que tenía más derecho de tener al niño que la propia madre. El bebé de meses de nacido estaba todavía lactando. Ahí se tomaron medidas tales como que se sustrajera leche materna a la madre, que otros niños recién nacidos de donde ella había salido del hospital precisamente les diera leche materna para que no la perdiera, y se hicieron todas las medidas necesarias para localizar a la persona que precisamente le quitó a esa criatura para podérsela restituir, ¿no? Entonces, son medidas que ni siquiera están dentro del Código de Procedimientos Civiles, pero por el interés superior del menor son necesarias, y en cuanto a su prontitud y hasta en menos de 24 horas. O, por ejemplo, una persona que es sacada de su domicilio porque fue corrida por el esposo y fue sacada de su domicilio sin sus hijos, durmiendo incluso fuera del domicilio porque no tiene con quién irse a vivir o a arrimarse. Solicita, por ejemplo, una medida de restitución a su domicilio o reincorporación a su domicilio, más que nada reincorporación. Y solicita una medida de reincorporación a domicilio. Esta medida tampoco está prevista por el Código de Procedimientos Civiles, sin embargo, para salvaguardar y garantizar ese derecho que tiene la mujer, por ejemplo, víctima de esa violencia familiar, con el solo hecho de decir lo que ocurrió y cuáles fueron los daños que ella recibió y las palabras que le dijeron, las ofensas. Con el solo hecho de decirlo, el juez, en este caso, debe de precisamente garantizar el derecho que tiene ella a una vida libre de violencia y regresarla a su domicilio con sus hijos. Y en esa misma diligencia, por ejemplo, hacer una separación de cónyuges, invitar al agresor, en este caso presunto agresor, a que se retire del lugar y dejar a la mujer con sus hijos, por ejemplo. Esta medida no está establecida por nuestro Código de Procedimientos Civiles, pero la Convención de la CEDAW, que es una convención internacional, en su artículo 7º, pues nos da esa pauta de ejecutar ese tipo de medidas. Entonces, el juicio oral familiar fue diseñado para eso, para que dentro de ese juicio se apliquen esas medidas, ya sea en forma temporal o incluso en ejecución, incluso de sentencia, ¿sí? Bien, lo que iba a comentar con usted es que en estas cuestiones, en estas decisiones, bien usted lo dice, no están establecidas, ¿verdad?, en el Código de Procedimientos del Estado, pero no hay una limitante para ustedes en el despacho o de cumplir, como usted dice, los derechos de un infante, de una mujer violentada. Así es, no hay limitante, siempre y cuando, nos fijemos precisamente en la armonía en el sentido de no perjudicar a otras personas o perjudicarlas lo menos posible. Sí. Licenciada, y también en cuanto a la aplicación de las herramientas y las medidas para garantizar los derechos humanos,
desde luego en el procedimiento familiar. ¿Qué es lo que hacen ustedes como personas juzgadoras? Como personas juzgadoras tenemos herramientas tales como los protocolos, por ejemplo, bien, que nos dan la pauta de qué hacer para garantizar un derecho humano. Sí. Tenemos el protocolo de impartición de justicia, por ejemplo, con perspectiva de género. Bien. Y en este protocolo pues nos hacen, esa invitación a las personas juzgadoras de cómo aplicar esas herramientas, sí, por ejemplo en este caso las medidas, y ver siempre cuál es la situación de desventaja de poder, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? Y hemos encontrado incluso aplicando el protocolo con perspectiva para impartir justicia con perspectiva de género, incluso cuestiones que favorecen al hombre, cuando el hombre es víctima. Y, por ejemplo, también nos permite analizar cuáles son aquellas personas que están en completa desventaja y desigualdad ante el hombre, por ejemplo, o ante otras personas, cuando se presenta la interseccionalidad, que es cuando la mujer, por ejemplo, aparte de ser mujer, pertenece a un grupo étnico o pertenece a un grupo social determinado, digámoslo así, a una comunidad en donde no hay un sistema urbano tal como en una ciudad, por ejemplo, sí, o que la mujer no cuenta con estudios de preparatoria o de universidad como para que se desenvuelva en un ámbito con mayor expectativa para que se pueda allegar de recursos económicos, por ejemplo. Entonces, ese es el protocolo con perspectiva de género. Pero también tenemos ya otro protocolo con perspectiva de la infancia, que tiene su base en el interés superior del menor, y también nos da ciertas pautas de cómo tratar precisamente esos derechos que tiene el niño, niña o adolescente en un juicio. Tenemos también lo más novedoso, que es el protocolo con perspectiva de discapacidad, muy interesante porque son nuevos paradigmas tales como los ajustes razonables o los ajustes procedimentales que se presentan en ese tipo de juicios en donde participa aquella persona que tiene diferencias en sus funciones, ya sea funciones mentales, funciones corporales, físicas, y que ameritan una especial atención, ¿sí? Por parte de personas juzgadoras, pero también por parte de los abogados y litigantes. Porque a partir de este protocolo, por ejemplo, de discapacidad, a partir de este protocolo ya es inconstitucional, por ejemplo, que se diga a una persona así como en estado de interdicción, por ejemplo. Entonces, ya se le da una participación más activa en ese tipo de juicios en donde participan ellos o en donde son parte ellos, ¿sí? Interesante esto que comenta y que menciona de los protocolos, sí. Y que bueno, la importancia sobre todo de los litigantes también de conocer estos protocolos, porque pues podemos encontrar a lo mejor algún juez que no aplique los lineamientos contenidos en estos protocolos, y el litigante pudiera orillar o pudiera invocar, ¿verdad?, claro, al juez la aplicación de ciertas reglas contenidas en estos protocolos. Uh-huh. Sí, así es. El protocolo en sí, sí, no es vinculante. Sí. ¿Qué significa vinculante? Para todas las personas que nos escuchan, que no es a lo mejor obligatorio.
Pero el contenido en sí, la legislación que habla, el análisis interpretativo de cada uno de los artículos que precisamente hacen referencia en el protocolo, esos sí son obligatorios para el juzgador. Entonces, a lo mejor el protocolo en sí no es vinculante, pero el contenido y el marco normativo, vaya, que es aplicable y que se enuncia ahí, sí es vinculante. Excelente. Pasando a otro punto de este tema de los derechos humanos, quisiera también preguntarle, o qué nos puede decir con respecto a la armonía que debe de haber en la aplicación justamente de los derechos reconocidos. Y bueno, para esclarecer o para darme a entender, pues hay el derecho de los menores pues a la alimentación, ¿no? Pero también, por el otro lado, tenemos, por lo que corresponde al deudor alimentario, pues su derecho al mínimo vital, que así se conoce. ¿Qué pasa con esta armonización de derechos, licenciada? Es muy interesante esta armonización porque es el pan nuestro de todos los operadores jurídicos. Sí. Estar equilibrando la garantía de un derecho y la garantía de otro. Y este ejemplo que usted está manejando es muy significativo. Sí. Porque precisamente en el momento en que el juzgador o las personas juzgadoras ven la solicitud de la medida precautoria de embargo de alimentos provisionales a través de una demanda o a través de un escrito previo a la demanda, sí, se topa precisamente con esta dualidad. Sí. Y sí, efectivamente, se tiene que analizar en base a la información nada más sí, que se está proporcionando. Claro. Porque todavía no se tiene la información, por ejemplo, de la fuente laboral, sí, de cuánto es lo que percibe aquel deudor alimentista. Sí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona juzgadora? Estimando qué es lo que se tiene que fijar, sí, pero no perjudicando al deudor alimentista en su mínimo vital. Sí. Esto también ocurre después de ejecutada una sentencia, porque sucede muchas veces que el deudor alimentista no paga la pensión fijada, por ejemplo, en cantidad. Sí. Se le fija un salario mínimo para sus dos deudores alimentistas, sí, que pueden ser sus hijos. Pero la situación aquí es que resulta que es un salario mínimo y está solicitando la acreedora que se le descuente de su fuente laboral cuando el deudor no cobra ni siquiera a veces el salario mínimo. Sí. Y bueno, perdón, pero hay empresas del corredor industrial, por ejemplo, sí, que pagan menos del salario mínimo. Y nos topamos con esto, de que ni siquiera alcanza con lo que recibe a la semana, porque ni siquiera es el salario mínimo. Entonces, sí tiene que sí se tiene que ejecutar esa sentencia, pero no precisamente con descuentos de sus ingresos. Y esta es la armonía que tenemos que trabajar con el día a día, y no solamente en ese tipo de derechos. Estoy hablando precisamente de la reincorporación a domicilio, sí, y invitar o requerir al agresor supuesto, sí, que salga del domicilio. Pero ¿qué sucede cuando el agresor es el dueño de la casa? Este es otro derecho que precisamente sí, está frente al derecho de la vida libre de violencia de la mujer y de que los hijos estén con la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los derechos que están en disputa. Tenemos que hacer una ponderación y muchas veces, bueno, encontramos argumentos hasta como de matemáticas para saber qué
de qué manera podemos equilibrar esos derechos, pero es el caso en concreto el que debemos de analizar, los hechos en particular, para de ahí precisamente armonizar un derecho frente al otro. Sí. Y que bueno, eso debe de presentarse común en los litigios familiares, donde siempre hay esa confrontación de intereses, pues esa confrontación de derechos, puede ser un ejemplo también donde la mujer reclame una pensión alimenticia y a lo mejor el deudor alimentario ya es una persona, pues a lo mejor de la tercera edad, está recibiendo una pensión y ahí justamente tienen que ustedes tomar una decisión, pero de forma armónica, ¿no? Que no, como usted dice, no se afecten pues ni a uno ni a otro. Ni al otro. Uh-huh. Aquí debemos de tener mucho cuidado y sí verificar bien los hechos en particular. Y los hechos, primero, que están probados y los hechos, bueno, que no están probados, pero en base a los hechos o indicios de hechos probados, por ejemplo, bueno, pues analizar si, por ejemplo, esa pensión que está recibiendo aquel deudor alimentista es una pensión jubilatoria que únicamente es para efecto de sobrevivir en los últimos años. Sí. Y es una pensión, por ejemplo, muy mínima, no sé si me explique, en el sentido de que, por ejemplo, el Seguro Social les dé un mínimo para subsistir, pero solamente la persona, no para efectos de otorgar alimentos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos que analizar y ese mínimo vital, respetarlo. ¿Sí? Respetarlo. Entonces podría hasta hablarse, ¿verdad?, de una hasta absolución de pago de pensión alimenticia en esos casos muy particulares, porque no se tiene ni siquiera para dar una pensión, sino solamente para sobrevivir. De acuerdo. Para sobrevivir. Licenciada, ¿y qué nos puede platicar también, como viéndolo desde el punto de vista de derechos humanos, la posibilidad de las partes de que ellos mismos puedan mitigar, puedan solucionar su controversia familiar precisamente a través de alguno de los medios alternos de solución de conflictos? Sí, a partir precisamente de estas reformas de derechos humanos, se visualizó esta posibilidad en el artículo 17 de la Constitución Política de México, como obligación del Estado de establecer herramientas de medios alternativos de solución de controversias. Y en materia familiar es muy importante que, y es un reto también para los abogados y las personas juzgadoras, que conozcamos de qué manera las personas pueden solucionar sus propios conflictos. Lo que podemos dejar a un lado es la cuestión de la violencia familiar. ¿Sí? Esa cuestión de la violencia familiar es muy, tiene su propio tópico, vaya, y sí eso es un detonante para que tal vez no pueda ser motivo de que las partes se puedan poner de acuerdo en no molestarse, por ejemplo. Porque sucede que después del convenio se siguen molestando por este tipo de conflictos que comenté en un inicio, ¿sí? De que no hay comunicación o que la comunicación que se tiene la malinterpretan o tienen una información no completa, deben tener una información completa de los hechos, o a lo mejor sí conocen la información, pero tienen otros intereses. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son las personas más idóneas para resolver su conflicto? Los mismos que están en el conflicto familiar. Son las personas que conocen qué es lo que sucedió, desde dónde viene el origen de sus conflictos y cuál es la forma en cómo pueden solucionarlo.
Por eso es que el convenio que ellos vayan a realizar en un medio alternativo de solución de controversias, ya sea en el centro, por ejemplo, que contamos aquí con un Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya sea con un mediador o facilitador, o ya sea, por ejemplo, en alguno de los despachos de las personas que están en ese conflicto, lleguen a un convenio a través de cláusulas que sean a base de las propuestas que cada uno de los que están participando en el conflicto lo hagan valer, en una forma muy armónica, bajo la premisa del ganar-ganar, no conflicto de poderes, de que yo puedo más, tú te sometes a lo que yo voy a determinar o lo que yo voy a decidir. No, aquí es ganar, ganar, ceder, ceder. Entonces, no siempre los abogados van a estar con la persona que está dentro de ese conflicto. Como para decirles siempre qué tienen que decidir, qué tienen que hacer frente a una situación, a una cuestión que se les pueda presentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces si se maneja esto pues de la mejor forma? Sucede que la mediación puede tener efectos tanto restitutorios como efectos a futuro, de manera que las personas que se encuentran en ese conflicto puedan resolver sus conflictos de futuro por sí mismos, sin necesidad de acudir con un abogado o ante el juez para que se lo resuelva. Lamentablemente, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la dignidad humana, por ejemplo, la información de todo lo que les estoy comentando de la mediación, de los medios alternativos de solución de controversias, no fueron tema de cuando pues nosotros en nuestra generación estudiamos. Ese es el problema, porque son paradigmas que se vienen presentando de los años 90, a finales de los años 90 para acá. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos como abogados, que por ejemplo ya tenemos un poquito más en el ejercicio de la profesión. Y hay abogados, por ejemplo, que llegan a los juzgados y dicen: a mí me enseñaron a litigar, a mí no me enseñaron a conciliar, vámonos al juicio. Usted diga que no, señora, ¿sí? O hay otros intereses, no sé cuáles, pero bueno, no puedo decir cuáles, vaya, eso es a lo que me refiero. Sí. Pero el reto del litigante, ¿cuál es? Saber litigar hasta en las participaciones de las propuestas que haga el cliente para un buen convenio, incluso hasta en cláusulas de incumplimiento, ¿sí? Hasta en cláusulas de incumplimiento. ¿Qué va a pasar si se incumple? ¿Sí? Hasta en eso se debe de tener el conocimiento jurídico para poder apoyar al cliente. Ese es un reto, es un reto. Y precisamente se tiene que conocer los hechos, o sea, no se puede partir de nada. Y también se tiene que conocer el derecho para poder aterrizar las propuestas en cláusulas. ¿Sí? ¿No? Interesante lo que nos expone y lo que nos señala respecto de, pues bueno, ahí debe de haber cierta colaboración de los abogados precisamente para facilitar este proceso en el medio alterno de solución de conflicto que se elija, ¿no cree? El principio de colaboración está establecido en nuestro Código de Procedimientos Civiles, justo en el libro sexto, dedicado a los juicios de oralidad familiar. Así es. Y además de que significa que todas las dependencias, cualesquiera que sea, cualquier autoridad tiene a lo mejor el deber de colaborar con la impartición de justicia, por ejemplo, dando una cierta información que se le solicita,
también las personas litigantes tienen ese deber de colaborar con la impartición de justicia en esos términos. Y eso también es acceso a la justicia, porque la persona que está en un conflicto y que tiene su origen en una situación emocional, todos los conflictos familiares tienen un origen emocional, todos. No he visto uno que diga, este no, ni todos tienen un trasfondo emocional. Entonces, cuando acuden al abogado, bueno, pues el abogado debe de saber precisamente este tipo de cómo mover este tipo de medios alternos de solución de controversias. Hay abogados que incluso invitan a su cliente y lo acompañan al Centro Estatal de Justicia Alternativa para que se haga la invitación de la contraparte y tengan todo el tiempo suficiente para hacer una mediación y poder lograr la conciliación. Porque primero y más que nada, más que todo conflicto, se necesita sí de la mediación. Incluso la mediación se puede hacer a través del abogado. He conocido casos en donde la mediación se hace a través de los abogados. Incluso con el abogado de la contraparte, por ejemplo, ¿no? De que también participa colaborando en ese aspecto. Sí, o sea, sí se requiere conocimientos de autocomposición, de mediación, de conciliación y de formatos de convenio. Así es. No, interesante. Pues ya para cerrar nuestra plática, adelante, licenciada, pues me restaría preguntarle, ahorita tocaba usted el tema del derecho humano de acceso a la justicia precisamente, y bueno, están involucrados prácticamente pues todos los litigantes y desde luego los impartidores. ¿Qué opina al respecto? Efectivamente, déjenme comentarle una experiencia que yo tenía cuando yo ingresé al Poder Judicial. Sí. Era, empecé siendo oficial judicial y recuerdo muy bien de unos formatos que teníamos en un cuaderno. Revisando los formatos, hasta ahora, me percaté por ejemplo, de un auto en donde se desechó una demanda porque había procedido la caducidad de un desconocimiento de paternidad, una cosa así, ¿verdad? Una cuestión meramente de fondo, ¿no? Entonces, a lo mejor, tal vez, en años atrás, sí podíamos hacer esos rechazos, sí podíamos no admitir esas demandas, pero ahora, con el acceso a la justicia, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de México, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no podemos hacer eso, tenemos que dar el acceso. Y si, por ejemplo, son personas menores de edad o son personas con discapacidad o personas que tienen esa problemática de la violencia familiar, con mayor razón, independientemente incluso de los errores que pudiera tener la demanda. Pero ¿qué podemos hacer para remendar a lo mejor alguna situación que estamos visualizando ahí? Únicamente requerir para efectos de que dentro del término de 3 días aclaren un cierto punto. Por ejemplo, si solicitan el ejercicio de la guardia y custodia, pues que nos digan esas circunstancias de idoneidad para hacerse cargo de esos niños, niñas o adolescentes. ¿Qué entorno le vas a obsequiar a ese niño para que tú te hagas cargo de él? ¿Sí? Porque estás solicitando el ejercicio de la guardia y custodia, por ejemplo, en contra de una madre, ¿no? O la madre en contra del padre. ¿Cuáles son entonces esas circunstancias de idoneidad? Es un punto nada más que nos tienen que aclarar. No amerita desechamiento, amerita únicamente aclarar. Y así ciertas situaciones de que, por ejemplo, no traen copias para traslado o intervención del agente del Ministerio Público y de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes,
y decimos, ya a estas alturas de este proceso, vaya, de incorporación de estos juicios de oralidad familiar, y todavía no saben que el agente del Ministerio Público tiene que intervenir, ¿no? O sea, no podemos hacer ese tipo de juicios de valor, sino simplemente darles esa atención que ameritan, y si necesitamos esas copias, bueno, requerir. Y bueno, ya durante el procedimiento ya vemos que a lo mejor se requiere ampliación de demanda, intervención de terceras personas para ser llamadas a juicio, o cualquier otra cuestión, por ejemplo, incluso determinar de oficio la admisión de alguna prueba, por ejemplo, pericial en materia de trabajo social o pericial en materia de psicología, aunque la parte litigante, pues las personas litigantes, no la ofrezcan en sus respectivos escritos. Pero el desafío, vaya, de esta cuestión es que no se espere el litigante a que el juez le enmiende pues esta situación, sino que nos sintamos todos involucrados en ese acceso a la justicia, en perfeccionar nuestras demandas. Si anteriormente nos solicitaron, por ejemplo, copias para traslado, esta vez no se me van a olvidar. Si en anterior requerimiento me hicieron énfasis en algún punto relativo, por ejemplo, a un régimen de convivencias, esta vez no se me va a olvidar. El reto del abogado es precisamente que se involucre en ese tipo de situaciones que la ley establece y que son requisitos hasta a veces mínimos, como por ejemplo el artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles, que es el que nos dice cuáles son los requisitos mínimos que debe de contener una demanda. Y también no dejar de pasar por desapercibido que esas mismas reglas se aplican para las reconvenciones. Y es muy claro el artículo 342 del mismo Código de Procedimientos Civiles, que nos establece que es aplicable el artículo 331 y que si no están pues los requisitos mínimos y si se necesita que se aclare algún punto en particular, no amerita desechamiento, amerita entonces requerimiento, ¿sí? Pero sí es necesario que todos estemos prácticamente en la misma sintonía y que el abogado, es un reto para él, precisamente no espere que le enmiende la página el juez, sino que también pues ponga mucho de su parte en eso y estar actualizado, ¿verdad? Las personas juzgadoras y los operadores jurídicos en general, estar actualizados. Así es muy importante esto que señala usted, lo de la profesionalización, la actualización y el estudio constante, ¿verdad? Tanto del litigante como de los impartidores de justicia. Licenciada, pues no me resta más que agradecerle. La verdad fue una plática muy interesante. Quizás nos quedaron algunos puntos, pero bueno, esos quedarán pendientes para una siguiente plática con usted, si tiene a bien aceptar la invitación. Muchas gracias, maestro. Y sabe que es bienvenida a su programa Enfoque Jurídico. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Al contrario, pues a ustedes, amables seguidoras y seguidores de su programa Enfoque Jurídico, no me resta más que agradecerles su atención, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de Enfoque Jurídico, de YouTube, de Facebook, y pues bueno, los espero en la próxima emisión de su programa Enfoque Jurídico. Muchas gracias.